Bueno, el día que elegí es la marcha a Washington por Trabajo y Libertad, que sucedió el 28 de agosto de 1963. Es la famosa marcha a Washington que, entre otras cosas, albergó el discurso de Martin Luther King, que después se conoció como Tengo un sueño o I Have a Dream. Y lo elegí, por supuesto, porque es una marcha icónica en la historia del movimiento de derechos civiles norteamericano, y porque reúne unas condiciones interesantes para contar la historia de ese movimiento. La marcha sucede, como dije, en el 63 y es casi el hecho nacional posterior a los sucesos de Birmingham de junio del 63, en los cuales el movimiento de derechos civiles logró poner en la agenda nacional, muchas de sus demandas alrededor del problema de la segregación, sobre todo de la violencia racista y de las consecuencias sociales y económicas del racismo en Estados Unidos y en especial en el sur de Estados Unidos. Y la marcha fue como una enorme caja de resonancia de esas jornadas de Birmingham, que habían sido muy significativas, entre otras cosas porque lograron sus objetivos en relación a la desegregación de la ciudad. Y a la vez, si uno hace una historia un poco más hacia atrás, es una especie de punto de cierre o de consumación de lo que se había abierto en 1955 con el boicot al transporte público en Montgomery, que es el momento en el que Martin Luther King comienza a ser el líder político religioso que termina de consumarse de alguna manera en la marcha a Washington, donde da el discurso de cierre, y es un discurso absolutamente fundamental para la memoria política del movimiento de derechos civiles y de la población afroamericana en general. La marcha se armó con mucho tiempo de anticipación, 1 año y medio aproximadamente. Desde diciembre del 61 ya hay reuniones para pensar un movimiento masivo a la capital del país, que tiene que ver con la victoria de Kennedy en el 60 y ciertas posiciones en relación a la segregación y al racismo que hacían de Kennedy un personaje ambiguo o ambivalente, porque por un lado se declaraba partidario de la igualdad de derechos, y por otro sus decisiones políticas eran mucho más lentas y acotadas de lo que el movimiento esperaba. Entonces la marcha también tenía que ver con presionar al gobierno de Kennedy para que tomara las decisiones, sobre todo en materia de derechos civiles, de derechos electorales, de derechos laborales. Y ya en el 61 ese escenario estaba planteado. Y es interesante también la convergencia de fuerzas en esa marcha, porque al movimiento de derechos civiles propiamente dicho, es decir, a las organizaciones que venían luchando de distintas maneras por la igualdad racial, en esa marcha se suma actores sindicales y referentes del mundo del sindicalismo, por lo cual convergen en una marcha que en un primer momento paradójicamente iba a ser una marcha por derechos laborales, es decir, iba a dejar por fuera al movimiento de derechos civiles, y que luego, por el propio desarrollo del movimiento, su fuerza, su capacidad de poner agenda nacional, fue incluida en esa marcha, fue incorporada al movimiento. Entonces la marcha a Washington es la marcha en la que converge una línea de derechos civiles y políticos y una línea de derechos sindicales, si se quiere, y económicos sociales. Bueno, ese día, el 28 de agosto, hay 6 grandes nombres, que son importantes para entender la propia organización de la marcha, que son las referencias organizacionales de ese día. Una es el
Congreso por la Igualdad Racial, el otro es el Comité de Estudiantes No Violentos, el otro es la Confederación Sureña de Líderes Cristianos, otra es la Asociación Nacional por el Avance de la Gente de Color y otro es la Liga Urbana. A esas 5 organizaciones, que son nombres colectivos, hay que sumar el nombre de Asa Philip Randolph, que era un dirigente sindical muy importante en la época, que fue el que ya había intentado armar una marcha en el 41 en el marco de la Segunda Guerra Mundial por la desegregación del mercado de trabajo, en realidad de la contratación laboral, y que bueno, y en esos 20 años increíblemente, digamos, siguió siendo un personaje importante, y esa marcha que había quedado trunca en el 41, porque Roosevelt había firmado un decreto justamente para desegregar la contratación laboral durante la Segunda Guerra. Bueno, decía, esa marcha que en el 41 no se había dado, se termina dando finalmente en el 63, y Randolph es un personaje al que se le reconoce esa iniciativa de varias décadas. Esos 6 personajes, por llamarlo así brevemente, son importantes en el sentido de la organización de la marcha, la organización de lo que sucede ese día, desde la logística, los criterios de seguridad, los discursos que se dieron, los artistas que se invitaron, a qué hora empezó, cuánto iba a durar, la disposición del estrado, etcétera, etcétera. Son quienes negocian también con el gobierno de Kennedy ciertas cuestiones en relación a la marcha. Ya, por ejemplo, la llegada, dónde iba a dormir la gente que llegara a Washington, y cómo se iba a lidiar en caso de desbordes, en caso de revueltas. Entonces, esos personajes son muy importantes. La marcha terminó siendo para ese momento la marcha quizá más grande de la historia de Estados Unidos. Fueron unas 250.000 personas de todo el país. Y como decía hace un ratito, uno de los elementos interesantes ahí fue tener que ordenar u organizar el viaje de mucha gente que iba del sur del país, desde Alabama, Louisiana, Mississippi, Georgia, a la capital del país. Gente que tal vez por primera vez viajaba a Washington, o incluso tal vez por primera vez salía de su ciudad. Es interesante porque hay una idea como iconizada de la marcha, que a lo mejor incluso hasta el momento en el que estoy contando esto, digamos, subsiste en mi propio relato, que es una marcha, digamos, compacta, si se quiere, políticamente homogénea y en general muy pacífica, y ligada a una especie de demanda, a una interlocución con el Estado, digamos, llamémosla suave. Y eso es interesante cuando uno indaga en la historia de la organización de la marcha, porque se encuentra un escenario pero muy, muy diferente, donde estas organizaciones que yo mencioné tenían enormes diferencias entre sí, diferencias programáticas, diferencias sobre lecturas sobre el gobierno de Kennedy, lecturas sobre lo que se tenía que pedir ese día, sobre el tono de los discursos, sobre las relaciones de representación con sus propias bases. Eran organizaciones muy, muy diversas, y hubo muchísimas tensiones dentro de ese espacio, y es interesante ver eso, la marcha, como más que como una especie de figura plana o sin matices, como en realidad como la resultante de relaciones y de estrategias políticas muy diferentes. Un ejemplo muy interesante de eso, o dos, el primero es que Bayard Rustin, que fue otro dirigente importante en el armado de la marcha, fue acusado, en realidad se lo intentó excluir de la marcha por homosexual. Entonces, las organizaciones más conservadoras del movimiento pugnaban por esa exclusión, mientras que otras organizaciones del movimiento procuraron conservar la posición de Rustin
en la marcha y su visibilidad. Ahí hay una especie de conflicto moral, ético, religioso, político, que marca un poco también la heterogeneidad del movimiento afroamericano. Y otro interesante es la agenda de músicos, porque es una agenda de músicos muy poco fiel a el tipo de música y la gente que cantaba esa música en las marchas, en las pequeñas ciudades, en las reuniones, en las sentadas, etcétera, etcétera. Ahí como es notable el divorcio entre las freedom songs que se cantaban en territorio, digamos, y lo que pasó ese día, donde fue una agenda musical muchísimo más formal, de grandes artistas, incluso de artistas que no tenían demasiada relación con las Freedom Songs y con el movimiento en sentido concreto, es algo más allá de las simpatías. Y ahí hubo una tensión, de hecho al día siguiente hubo muchos comentarios críticos en diarios, en revistas, en programas de radio, sobre, por ejemplo, la participación de blancos en la agenda musical y por qué no habían estado, por ejemplo, no se habían cantado ciertas canciones que eran más aguerridas, eran más críticas, y se había optado por canciones mucho más consensualistas. Entonces ahí también la marcha, depende de cómo uno se acerca, puede tener una imagen muy, digamos, muy general y a sobrevuelo, como si se viera una marcha, digamos, a vista de pájaro, y otra marcha es si uno la mira a partir de las relaciones que tenían los protagonistas entre sí. Dos cosas más me gustaría marcar de la marcha. Una es casi un dato que parece anecdótico, pero que en realidad es importante. Esa marcha, como se sabe, cierra con el discurso de Martin Luther King, que después se pasó a la inmortalidad como I Have a Dream. Lo interesante ahí es que ese discurso de King no estuvo, digamos, si bien estaba pensado, al final no estuvo pensado. King lo decide en ese momento. Y lo decide a partir de alguien que le grita que hable del sueño. Y esa historia viene a cuento de que unos meses antes King ya había ensayado un primer I Have a Dream en una marcha en Detroit y había hablado del sueño. Y en este momento, para la marcha de agosto, no pensaba hacerlo. Y de repente, entre la emoción del momento, la cantidad de gente y esta invitación a hacerlo, King cambia el último, sobre todo la última parte del discurso, y pasa de un discurso que es mucho más político y descriptivo y reivindicatorio a un discurso profético y un discurso propio de un pastor evangélico. Y es muy interesante ese momento, porque cuando uno ve el discurso, si sabe esto de que hay un momento en el cual King decide eso ahí in situ, puede detectar ese momento y puede detectar el cambio de tonalidad y cómo King pasa a un discurso mucho más emotivo, mucho más visual, convoca imágenes de armonía, de justicia, en un tono, como decía, absolutamente profético. Ese elemento me parece interesante porque también le suma a la marcha una característica que es una novedad del momento, una propiedad emergente de la marcha. Y la otra cosa que me gustaría marcar son ciertas consecuencias, por supuesto no mecánicas, pero sí directas, de la marcha en la historia política afroamericana. Es como al año siguiente de la marcha a Washington se firma la Ley de Derechos Civiles que implementa una serie de cuestiones en relación a la igualdad racial en todos los órdenes de la vida social, institucional y económica estadounidense. Que no haya sido eficaz es otra discusión, o absolutamente eficaz es otra discusión, pero la marcha fue muy importante para la firma de esa ley que firmó Johnson porque Kennedy fue asesinado, entre otras cosas, por temas afines a estas cuestiones, el
noviembre del 63, y la otra es la Ley de Derechos Electorales del año 65, que también viene a, digamos, a reforzar o a apuntalar otra dimensión de la política afroamericana, que es la del voto, y que en parte, haciendo un arco amplio, es la ley que va a permitir que Obama sea presidente en 2008. Entonces, la marcha tuvo muchas repercusiones en distintos niveles y en distintas temporalidades, algunas inmediatas y otras siguen abiertas hasta hoy. De hecho, Black Lives Matter es un movimiento que refiere o presta mucha atención al legado político del movimiento de derechos civiles, entonces esa marcha de alguna manera sigue estando